Cuando decimos santificado sea tu nombre, tenemos que identificar que a veces nuestra mente está llena de malos pensamientos que vienen bombardeados por la música, las imágenes y todo aquello a lo que nos expone el mundo. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que nuestra lengua solamente se está convirtiendo en aquel que traduce lo que realmente está en el fondo de nuestro corazón. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos santificando el nombre de Dios o cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? Escuche este devocional y deje que Dios hable a lo profundo de su corazón. Porque todo aquel que permanece en Dios, éste llevará mucho fruto y será limpiado para que lleve mucho más. Sí, mi querida familia, aquí cerramos la primera frase del Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Piense, haga una evaluación. La evaluación es de qué es lo que usted más habla durante el día. ¿Cuáles son las palabras que más salen de su boca? Cuando usted se golpea así repentinamente, ¿qué es lo que se le sale cuando usted se golpea? ¿Cuáles son las palabras que se le salen a usted cuando usted está enojado y le da enojo por una situación, con una persona, sea conocida o desconocida? ¿Qué palabras salen en esos momentos de su boca? ¿Por qué le digo que haga ese examen? Porque exámenes sencillos como esos revelan lo que realmente hay en lo profundo del corazón. Y hay un versículo en la Biblia que dice así: de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que lo que uno habla revela lo que está en el fondo. Santificado sea tu nombre. Con qué facilidad nosotros alabamos a Dios, glorificamos a Dios, damos honra y gloria a nuestro Dios. A nosotros nos bombardea la música, nos bombardea el mundo, las imágenes que vemos, y todo eso se va impregnando en nuestro corazón, y por eso es que eso es de lo que hablamos todo el tiempo. Lo que se nos sale en nuestras conversaciones es eso. Y usted ve, hay personas que hablan con doble sentido, hay otros que hablan solo mentiras, hay otros que hablan vulgaridades, hay otros que se las pasan maldiciendo la vida de otros. Eso es. Entonces, cuando hablamos de santificado sea tu nombre, es un reto. Y es un reto porque no podemos hablar algo diferente a lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, por eso es que hay personas a las que les cuesta alabar a Dios. Hay un texto que quiero que usted lo escriba en su agenda, aquellos que escriben, que toman nota. Y a mí me encanta cuando el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 19: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. ¡Qué belleza! Pero quiero decirle, ese es un texto bonito. Imagínense, hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en el corazón. Si yo estoy lleno de Dios y de su palabra, yo creo que esta aseveración de Pablo en Efesios 5:19, yo la voy a poder vivir. He ahí la importancia y lo que le hemos dicho a ustedes de que si nosotros queremos un cambio y una transformación, tenemos que cambiar aquellas cosas a las que estamos siendo expuestos. Porque si nosotros seguimos viendo televisión, escuchando redes sociales, oyendo noticias y tarareando las canciones que nos ofrecen las emisoras locales, donde quiera que vayamos, pues terminaremos hablando lo mismo. Pero ¿qué pasa si hacemos un cambio? Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice: que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La mayoría de los salmos se convierten en canciones. Los expertos en música le ponen notas a las letras de los salmos y ahí cantamos unas canciones hermosísimas. Yo no sé cuántos de ustedes escuchan música cristiana, música de alabanza y adoración.
Y si usted se da cuenta, esa es música que a uno lo inspira a orar, a buscar a Dios, a estar en la presencia de Dios. ¿Sí? No necesariamente el que canta está adorando. Ese ya es motivo de otro tema. Pero de todas maneras las alabanzas sí nos inspiran a eso. Entonces, ¿qué pasa si yo me acerco a la Biblia con mayor frecuencia? ¿Qué pasa si yo me acerco a estos cánticos espirituales con mayor frecuencia? ¿Qué pasa si yo en mis reuniones de iglesia, en mi reunión de los grupos pequeños a nivel familiar, le enseño a mis hijos a cantar estos salmos? Bueno, yo lo que voy a encontrar es que con el tiempo voy a poder vivir lo que está diciendo el apóstol Pablo, que vamos a hablar entre nosotros con salmos y con himnos espirituales, alabando y cantando a Dios en nuestros corazones. Ahí vamos a vivir la expresión del Padre nuestro: santificado sea tu nombre. Quiere decir que nos vamos a poder acercar a Dios, a alabarle, a bendecirle y a darle gracias por sus favores y sus misericordias. Y esto es importante. Entonces, para que redondeemos este tema de santificado sea tu nombre, ¿qué recomendaciones tengo yo para usted el día de hoy que quiere santificar el nombre de Dios? Le voy a dar algunas recomendaciones y espero que sean un motivo de que le ayuden a usted a santificar a Dios en su corazón todos los días. Punto número 1. Cuando ore, no se limite solamente a pedir. Tenga momentos donde usted da gracias a Dios. La Biblia dice: dad gracias a Dios en todo. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos enseñemos en nuestro corazón, por ejemplo, en esas cosas que a veces no nos salen bien, en aquellas respuestas a la oración que se están demorando, en aquellas situaciones que parecen lentas y que no cambian en nuestras vidas. De gracias. Eso es santificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no estoy a expensas de que Dios me ama si me responde o no me responde una oración. No, Dios me ama. Y no sé a veces cuál sea la condición en la que una persona está, pero eso no cambia su condición de hijo de Dios, amado por Dios y bendecido por Dios. Insisto, Jesús no era un hombre rico para la sociedad donde él vivió, y entonces no era el hijo de Dios, no fue lo que fue. Y muchos hombres como el apóstol Pablo dijeron que estaban enfermos y hasta le pidieron a Dios que los sanara. Y entonces Pablo no fue un hijo de Dios, ni fue un hombre que impactó el mundo con el evangelio y la palabra. Ahí está. Estos hombres que aprendieron que Dios está por encima de mi condición o de mi situación actual. Entonces, ¿qué hago? Doy gracias. Doy gracias porque el favor de Dios está sobre mi vida, porque la presencia de Dios está sobre mi vida y porque pase lo que pase, Dios tiene la última palabra sobre mi vida. Eso es santificar el nombre de Dios. Entonces, en sus oraciones, sea más agradecido. Saque más tiempo para dar gracias. Enséñele a sus hijos a dar gracias. Cuando se reúnan en casa, den gracias, aún por las cosas que no han alcanzado, no han logrado y que están pasando. Gracias, Señor, en todo. En segundo lugar, otra manera en que nosotros santificamos el nombre de Dios es dando testimonio. ¿Y qué es dar testimonio? Pues es contar de lo que Dios hace. Contar de la manera como Dios actúa en mi vida, en mi familia, en mis finanzas, en mi salud. Hay un salmo, Salmo 78. Póngale cuidado a este salmo y mire cómo este salmo cumple dos tareas. Darle gracias a Dios, pero es una actitud de dar gracias por medio de las nuevas generaciones, para que mis generaciones, cuando crecen, dan gracias a Dios por lo que mis padres me contaron. ¡Qué belleza! Mire, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido y nuestros padres nos las contaron. No las encubrimos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas del Señor, su potencia y las maravillas que Él hizo. ¡Guau! ¿Qué quiere decir? Que cuando yo doy testimonio, por ejemplo, cuando yo le cuento a mis hijos, que nos sentamos a veces y les cuento mis primeros tiempos cuando yo empecé la vida cristiana, cuando empecé a ser pastor, cuando
Guau, ellos muchas veces se quedan sorprendidos y dicen, papi, ¿y usted cómo soportó? O sea, ¿cómo fue capaz de sostenerse en esos momentos, viviendo usted como vivía, pasando lo que pasaba? Y yo pienso que primero, eso es santificar el nombre de Dios. Pero segundo, eso es afirmar el nombre de Dios en nuestras generaciones que vienen, porque ellos también van a terminar creyendo en ese mismo Dios. De hecho, cuando usted lee el Salmo 44, el Salmo 44 empieza en ese mismo orden de ideas, diciéndonos, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, y nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos, cómo tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos, los arrojaste. ¡Qué belleza! O sea que, ¿cómo santifico yo el nombre de Dios? Cuéntele a los que están a su alrededor el testimonio de su vida, de cómo Dios lo ha sustentado, el camino por donde Dios lo ha traído, el cambio que Dios produjo en su vida el día que entró a su corazón, lo que ha producido la salvación y la redención de Cristo en su vida, en su familia, en sus generaciones. Háganlo. Esto no solo santifica el nombre de Dios, sino ¿sabe qué? Hace que la fe de nuestros hijos sea más fuerte. O sea que ese es otro motivo más para santificar a Dios con nuestros corazones. Dice la Biblia, hoy me dediqué a los salmos y ustedes saben por qué. Primero porque yo soy un convencido de orar con los salmos y segundo porque pues, los salmos tocan este tema que estamos tocando, la oración. El Salmo 22, en el verso 22, hace el mismo ejercicio. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. En la iglesia también es un motivo de oír testimonios. Yo a veces le digo a los matrimonios que cuenten su testimonio de cómo su matrimonio se restauró en el Señor, lo que Dios hizo, lo que Dios obró con la enfermedad de una hija, con la pérdida de un ser querido. Esos testimonios son muy importantes. ¿Saben por qué? Porque eso alienta en la congregación a la gente que de pronto puede estar pasando por la misma situación por la que esa persona pasó y hoy ya está contando el testimonio. ¿Eso qué se llama? Santificar el nombre de Dios. Otra vez, familia. Ahí es cuando Pablo dice, hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. O sea, ustedes y yo tenemos dos caminos y usted elige. Y con eso voy a terminar este devocional. Usted verá si seguimos dejándonos bombardear por un mundo que nos llena de música, de estribillos, de noticias malas y de una influencia que nos llena de desesperanza, miedo y preocupación. O usted verá si usted lo que hace es escuchar esto como está escuchando usted esta mañana, este devocional que le trae esperanza a su corazón. Usted verá si en vez de prender la estación de radio a decirle no hay empleo, el mundo está así, el presidente está haciendo esto y va a pasar tal cosa y la salud está así y usted llena de miedo y de preocupación, o usted prende una estación de radio donde usted alaba a Dios o se pone a escuchar los evangelios donde dice que Jesús sanó a este, Jesús sanó a aquel, Jesús levantó a aquel. Y yo siempre tengo que elegir qué deseo traer a mi corazón, qué deseo traer a mi vida. ¿Por qué? Porque lo que yo traigo a mi corazón, eso es lo que voy a hablar. La gente, a mí a veces hay ciertos grupos que me preocupan, porque todo el tiempo están hablando de lo mal que está el país, de lo mal que está la salud, de lo mal que está el empleo. Mire lo que está pasando. Y la pregunta es, ¿y eso qué tanto hace que las cosas cambien en mi vida o a mi alrededor? En cambio, yo pregunto, si en vez de quitar la mirada de lo que está pasando en el mundo y ponemos nuestra mirada en el Señor, y confiamos en Él y le entregamos al Señor este país y le entregamos al Señor las autoridades de este país, la salud de este país, la economía de este país, yo estoy seguro que las cosas sí pueden cambiar. Santificado sea tu nombre. O sea, hablemos entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando y glorificando a Dios en nuestros corazones. Es suya la decisión, pero yo creo que Dios nos está hablando claramente al corazón. Tome su agenda devocional para el día de hoy. Hoy es el día 191 en su agenda y usted va a leer el segundo libro de Reyes, capítulo 5. ¿Qué reconoció Naamán tras ser sanado?
¿Y por qué el profeta Eliseo no aceptó ninguno de los presentes de Naamán? Una pregunta personal. ¿Con qué frecuencia luchamos con la codicia? Ore conmigo. Señor, qué rico sería, cómo cambiarían las cosas si en la casa, en la empresa, en la calle, en vez de estar hablando de todo lo malo que está pasando, habláramos entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Que dejáramos de poner la mirada en lo malo que pasa para poner la mirada en aquel que puede hacer algo y puede cambiarlo todo. Permítenos entender, Señor, que esa es la manera como tenemos que santificar tu nombre, alabándote y glorificándote en nuestros corazones, prefiriendo que la palabra de Cristo more en nosotros en abundancia y no otras cosas. Oro por cada oyente de Maná y te pido que sus vidas cada día sean inspiradas en el Señor a seguir creciendo y avanzando en este camino de la fe. Te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Y mañana los espero en nuestro viernes de oración en Maná. Sin antes decirles que el sábado estaré en Ibagué dando el seminario Inteligencia Bíblica Financiera. Allá los espero. La próxima semana voy a estar en Cali para toda la gente del Valle del Cauca. Así que, por favor, váyanse inscribiendo con tiempo. Y recuerden que activamos nuestro viaje a la Tierra Santa. Nos vamos el 20 de octubre, 12 días, todo incluido. Y usted me puede llamar a este número 300-429-8001 y con mucho gusto le damos toda información. Bendiciones para todos.